Vamos a compartir la palabra del Señor. Antes, o como introducción a este mensaje, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos les gustan las historias? ¿Alguna vez bueno, tal vez se acuerda, ¿verdad? Porque algunos tal vez ya corrieron los años, como han corrido sobre mí los años, tal vez no se acuerdan que les leían historias, ¿verdad? Tal vez sus padres les leían historias, les contaban historias, y si no, usted le cuenta a sus hijos, ¿verdad? Les ha contado historias. Y en cada historia hay un protagonista. En Guatemala usamos una palabra que es en el traidito de la película, ¿verdad? O sea, el protagonista, el héroe de la película. Y hoy hay muchas historias que se cuentan, historias de ciencia ficción, hay muchas historias que no son realidad. Hoy en día hay muchas películas donde podemos ver esas historias con héroes o con gran poder, y a veces ahí está la gente asombrada y está viendo Aquaman y está ahí, ¿verdad? Bien metido viendo esos líderes que gobiernan el espacio. Y hoy yo voy a hablar de una historia, pero es más que una historia, esta es vida. Esta es vida, porque la historia, o sea, la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento para hoy, para nosotros es una historia porque es en el pasado. Pero esta historia es una historia viva, porque si usted toma la palabra del Señor como una historia simple, usted no le saca provecho. Pero si usted entiende que esta historia es una historia viva, es una historia que vive hoy, y esa historia sigue viviendo en nosotros. Gloria al Señor, ya va a entender por qué estoy diciendo esto. Así que vamos a entrar con ese pensamiento al mensaje. Y el mensaje se titula La guerra no de las galaxias, es la guerra de las esferas. La guerra de las esferas, y yo le agregué algo más: guerra entre el bien y el mal. Sabemos que en este mundo hay una guerra entre el bien y el mal. Están los ángeles buenos y están los ángeles malos. Y esa es una guerra que hay. Usted se da cuenta que hay ciudades que son más malas que otras, ¿verdad? Y nos preguntamos por qué es que hay ciudades más malas. Porque gobiernan más los ángeles malos. La gente está más influenciada o se deja influenciar por la maldad, por esos ángeles que están operando en los aires. Hay gente más mala que otras. Hay personas más malas que otras. ¿Por qué? Porque están siendo influenciados más por el mal, porque está esa guerra entre el bien y el mal. Tal vez alguno dirá: el hermano ni ha leído la Biblia. Y ahora vamos a leer, no se preocupe, ya vamos a leer la palabra del Señor. Entonces, en esta hora vamos a compartir este tema: la guerra de las esferas. Para muchos de nosotros, yo al principio así lo aprendí, así lo creía, pero conforme uno va avanzando en el camino del Señor, se va dando cuenta de cosas que a veces pues estaba uno equivocado. Entonces, una de las cosas que antes yo pensaba, que el problema del pecado había comenzado en el huerto del Edén, porque leíamos ahí de la caída del hombre, cómo el hombre falló, y pensábamos que ahí había pensado todo. Pero no comenzó allí. No comenzó allí. Y el primer punto que quiero tratar en esta tarde esta mañana, es guerra, o sea, guerra en los cielos. O sea, el problema no comenzó en el huerto del Edén. El problema comenzó allá en el cielo. Y usted dirá: pero ¿cómo es posible que allá en el cielo hayan problemas si ahí está Dios? Pero si el problema se inició allá en el cielo. Y se inició con la rebelión de un ser creado. Lo voy a decir, es un ser creado. Este es un ser creado. Aunque la Biblia en Job, cuando dice que vinieron los hijos de Dios y se presentaron delante de Dios, dice que ahí va el diablo
Dios lo llama hijo, pero es un ser creado, es un hijo creado, no un hijo engendrado, ¿ok? Aclarar eso, es un hijo creado. Y este ser, y Ezequiel lo describe. ¿Quién era este personaje? Dice que era un querubín precioso. Era un querubín hermoso. Pero este ser especial, porque tenía algo especial. Él había sido creado por Dios con un propósito. Y este ser era un ser hermoso, no era cualquier querubín. Era un querubín especial. Pero un día se le subió a la cabeza, y mucho cuidado cuando se nos sube el sumo a la cabeza. Mucho cuidado cuando se nos sube el orgullo, cuando se nos sube la altivez, porque es peligroso. Este ser especial que Dios lo había creado, su nombre Lucifer, lucero de la mañana, un querubín precioso, un día se rebeló. Un día quiso ser igual a su creador. Un día quiso estar al nivel de Dios. Dios no tiene paralelos. Dios no tiene paralelos. No hay nadie que se pueda poner a la par de Dios. Ninguna criatura de Dios puede jamás ponerse a la altura de su creador. Jamás. Y este ser lucero de la mañana, Lucifer, quiso igualarse a Dios. Su orgullo, por todo lo que él era, quiso ser igual a Dios. Y en Isaías 14, usted puede leerlo si quiere leerlo, 14, del verso 12 al 17, ahí la palabra del Señor dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Tú que debilitabas, dice, a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué le parece? Seré semejante al Altísimo. Pero Dios le dice: pero tú eres derribado hasta a los lados del abismo. Dios lo tiró por tierra. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, ¿verdad? Dios lo sacó, lo echó, lo tiró por tierra, y allí también en ese pasaje dice que la gente lo iba a ver y iba a decir: pero no era aquel que hacía temblar la tierra, no es el que asolaba a las naciones, no es el que puso el mundo como un desierto, no es el que nunca le abrió la puerta a sus presos, nunca abrió la puerta de la cárcel. La gente se iba a asombrar de ese ser al verlo derrotado, porque nunca podía ser él igual a Dios. Ahora bien, ese ser, ese personaje nos ha hecho la guerra desde el principio a nosotros. Ese personaje maligno odia todo lo que Dios ama. Ese personaje está en contra de Dios desde el día que fue tirado por tierra. Y cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, ahí viene este ser maligno para arruinar o tratar de arruinar el plan de Dios, porque Dios tenía un plan perfecto para la humanidad. Dios, al poner al hombre en el huerto del Edén, no lo puso por ponerlo, no lo puso ahí porque no tenía otra cosa que hacer. Dios desde
principio, desde antes de la fundación del mundo, Él tenía un plan. Tenía un plan. ¿Por qué puso al ser humano? Hay muchas cosas que no las podemos explicar porque son cosas profundas, pero todo hay un propósito por qué Dios puso al hombre ahí en el huerto del Edén. Y allí fue donde este ser maligno vino para engañar al ser humano. Y el segundo punto que voy a tratar es la caída del hombre. La caída del hombre. Todos hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado acerca de la caída de Adán. Y eso lo podemos ver claramente ahí en Génesis. Ahí lo tenemos en Génesis. Nos habla la palabra del Señor claramente en el capítulo 3 de Génesis. Ahí podemos encontrar lo que sucedió ahí en el huerto del Edén. Dice la palabra del Señor que este ser vino al hombre. Primero, pues la Biblia dice que vino a la mujer. Y le dijo: con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol. O sea que, miren la astucia de Satanás. Satanás es astuto. Y le dice: con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol. Y la mujer, sabía lo que Dios le había dicho, o les había dicho, y la mujer dice: no, estás equivocado, no es de esa manera. Sí podemos comer, porque Dios les dijo que podían comer de todos los árboles menos de uno. Y ella le dijo: sí podemos comer de todos los árboles menos de ese árbol, porque el Señor nos ha dicho que vamos a morir si comemos de ese árbol. Y entonces viene Satanás y le dice: ¿qué va? No van a morir. No les va a suceder nada. Y muchas veces viene a nosotros, dice: no, mira, tienes a Cristo como tu abogado, no te va a pasar nada, haz esto. Puedes tomar una mujer por ahí que no es tu esposa, pero una vez, pues no, ahí tienes al abogado divino que va a interceder por ti. Y no solo el Señor, sino los ángeles también van a interceder. Y le dice: no van a morir, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, serán abiertos sus ojos y ustedes van a ser como Dios. Eso llama la atención. Si le dijeran a usted, si quiere ser como Dios, ¿qué pensaría usted? ¿Se interesaría o no le interesaría? Si le dijeran: si haces esto vas a ser como Dios, aunque no diga amén, yo sé que está pensando en su cabeza ahí que sí le interesaría, porque tener ese poder que Dios tiene. Entonces a la mujer le interesó, y ahí viene la caída del ser humano, ahí viene la caída del hombre. Primeramente por el engaño de Satanás, porque los engañó sutilmente, así a lo suavecito, sutilmente, con astucia, endulzó el oído y convenció a la mujer de tomar el fruto. Y ya sabemos que ella le dio a su esposo, le dijo: mira, honey, a lo mejor, no sé si ya se usaba esa palabra en aquel tiempo, pero mira, sweetheart, come on, just taste a little bit, just a little bite. Está delicioso este fruto. Come, mi amor. El Señor dice que somos uno. Así que come tú también. Y el otro, en vez de defender, porque era el que tenía la responsabilidad, el hombre era el que tenía la responsabilidad. Y en aquel día al hombre es al que Dios le va a demandar, porque él es el responsable. Pero él accedió
como le pasó al pobre Sansón, pero digo no algo del Sansón, ¿verdad? Que la mujer con las caricias, ahí y dime la verdad, dime dónde está tu fuerza. Y al otro se burlaba porque le decía, mira, si me hacen esto, y luego los filisteos contra ti, y rompía todo. Pero dice que la mujer lo durmió en sus piernas, ahí le empezó a sobar el cabellito, aquella cabellera larga que tenía, le empezó a sobar. Mira, Sansoncito, dime, hasta que descubrió su secreto. Entonces Satanás es muy astuto, y comieron del fruto y ya sabemos lo que pasó. El hombre perdió la comunión con Dios. Y no hay cosa más terrible, hermano, que perder esa comunión con Dios. Perder la relación con Dios. Si usted pierde la comunión con Dios, usted pierde la relación con Dios, se amoló. Porque necesitamos de estar en comunión con Dios. Él perdió esa comunión con Dios. Mire, dice que Dios se paseaba por el jardín. La voz de Dios se oía por el jardín. Dios se paseaba en el huerto hablando, la voz de él se oía. Adán podía escuchar la voz de Dios. Qué lindo, podía escuchar la voz de Dios. Dios le hablaba. Hablaba con él, pero en esta ocasión Adán está escondido y Dios está hablándole y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y lo llamó 3 veces y Adán no contestaba. Estaba escondido entre unos matorrales. Estaba escondido en unos arbustos, en unos bushes, si quiere decirlo como quiera llamarlo. Estaba ahí escondido. Y al oír la voz de Dios que le hablaba, él le dijo, aquí estoy, Señor, aquí estoy escondido. Tuve miedo, me escondí. Tuve miedo de tu voz, tuve miedo que me hablabas, me escondí. Y el Señor le dice, ¿y por qué estás escondido si nunca te habías escondido? Todo el tiempo yo he hablado contigo, todo el tiempo. Estoy parafraseando esto, ¿verdad? Porque no está ahí escrito eso, pero el Señor, me imagino, le digo, si cuántas veces he hablado contigo, cuántas veces he descendido a hablar contigo, y hoy te escondes. Es que estoy desnudo. Ya el Señor le dice, bueno, ¿y a ti quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Segurito que ya metiste la pata. Segurito que ya comiste del fruto que te dije que no comieras. Sí, Señor, pero es que esta mujer ingrata que me diste. Porque, miren, somos buenos para echarle la culpa a alguien. Siempre no afrontamos, no enfrentamos nuestros errores. Siempre le queremos echar la culpa a otra persona. Es que la mujer que me diste me acarició tanto y me dijo tanta cosa que me convenció. Y yo tomé del fruto. Entonces el Señor viene, mujer, ¿qué hiciste? Ay, Señor, pero es que esa culebrita que andaba ahí hablaba tan bonito. Porque estaba representado Satanás como una serpiente. Yo no sé cómo era, no me pregunte porque no sé cómo. Pero hablaba. Me habló tan bonito. Que el enemigo es muy astuto. Endulce el oído. Y hay que tener cuidado. Me habló tan bonito que me convenció. Ella fue la culpable. Entonces el Señor viene con la serpiente. ¿Y tú por qué hiciste esto? Y pues la otra pobre ya no tuvo a quien echarle la culpa. No había más a quien. Literalmente, hermano, Dios los corrió del huerto. Así hablando en esos términos, Dios lo corrió del huerto. Dios lo sacó a Adán del huerto, perdió la comunión, murió espiritualmente. Esa caída del hombre trajo problemas catastróficos hasta hoy en día. Causó problemas graves la caída del hombre.
la muerte entró a este mundo y pasó a todos los hombres. Por Adán entró la muerte espiritual, por supuesto. Entró la muerte espiritual porque Adán siguió viviendo físicamente, él siguió viviendo, pero muerto. Por eso yo digo a veces, cuando miraba a veces que pasaban ahí en la televisión aquellos grandes conciertos, toda aquella gente bailando, decía, ¿cuántos cadáveres andan ahí? Porque el Señor los mira puros cadáveres, espiritualmente, puros cadáveres. Entonces el hombre murió espiritualmente, fue sacado del huerto del Edén. Pero en el capítulo 3, versículo 15, ese es el tercer punto, Dios le declara la guerra a Satanás. Dios le declara la guerra a Satanás. Y en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre la mujer y ti. Nosotros decimos tú, pero la Biblia dice ti. No sé por qué, quién estamos equivocados. ¿Somos nosotros hoy en día? No, yo creo que nosotros, ¿verdad? Porque dice pondré enemistad entre la mujer y ti. Y nosotros diríamos tú, ¿verdad? Entre la mujer y ti. La simiente entre la mujer y ti, entre tu simiente y la simiente suya. O sea, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí Dios le está declarando la guerra a Satanás. Ahí Dios le dice abiertamente al diablo que está en guerra en contra de él. Dice, voy a poner enemistad entre la mujer y ti, entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a lograr herir en el calcañar. Ahí Dios le está declarando la guerra. Dios le está diciendo a Satanás que está en contra de él, que hay una guerra en contra de él, pero a la misma vez hay una declaración de las buenas nuevas que por primera vez, según los expertos, yo no soy experto en la palabra del Señor, pero según los expertos, es el primer anuncio del evangelio, lo que le han puesto como el protoevangelium. El primer anuncio del evangelio no solo le declara la guerra, sino que Dios está prometiendo, le está diciendo a Satanás que hay una simiente que lo va a derrotar, que él va a levantar un libertador, él va a levantar una persona, él va a levantar un líder que lo va a derrotar, que lo va a aplastar en la cabeza. Ahí es el anuncio del evangelio por primera vez. No es en el Nuevo Testamento el primer anuncio del evangelio. Ya desde ahí Dios está anunciando que iba a levantar un libertador, porque Dios ama a sus criaturas, ama a su creación, ama al hombre, y Dios no lo iba a dejar a merced del enemigo. Dios no lo iba a dejar abandonado. Dios nunca abandona a su pueblo, Dios nunca abandona a su creación. Él prometió que él iba a levantar un libertador, alguien que iba a derrotar al enemigo. Bendito el nombre del Señor. Y esta promesa, hermano, este anuncio del evangelio, Dios lo fue revelando progresivamente en todo el Antiguo Testamento. Dios fue revelando progresivamente esta promesa. Llama a un hombre llamado Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra. Yo te mostraré, te llevaré a una tierra. Yo no te la voy a decir dónde está, yo te la voy a mostrar. Tú nada más agarra camino. Sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham vivía en un pueblo pagano, en un pueblo idólatra, y tenía que salir de ahí para llegar a la tierra de la bendición, para llegar a Canaán. Tenía que salir de allí, y Dios le promete en Génesis 12, usted lo puede leer del verso 1 al verso 3, que Dios le promete que lo va a bendecir, que lo va a engrandecer, y que en él serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y más adelante Abraham le dice al Señor, quejándose: no me has dado prole, le dice, no me has dado hijo. ¿Cómo voy a ser yo?
que vayan a ser en mí benditas todas las naciones, y ni siquiera hijo tengo, solo tengo ese criado Damaseno, Eliezer, tengo ese criado, y no es posible que mi heredero vaya a ser un criado o el hijo de un criado. Y Dios le dice: yo te voy a dar un hijo. Yo te voy a dar uno que va a salir de tus lomos. Y como el tiempo empezó a pasar, y voy rápido porque el tiempo avanza también, yo voy a avanzar. Ellos se adelantaron. Muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios y lo que hacemos es que metemos la pata. Dice mi pastor que se meten hasta las 4, ¿verdad? Siempre que usa la expresión dice: no se lo mete uno a las 4. Viene Sara y le dice como: mira, ya, pues yo ya estoy media para la tostada, ya estoy. Pues mira, esta está más chavalona, la sierva que tenemos acá. Y dice la Biblia ahí en el Nuevo Testamento que mire que lo tremendo, dice que Sara le decía a Abraham: mi señor. Imagínense qué respeto. Lo respetaba, y que cuidado, mi señor. Pero aquí medio mandilón ahí, porque no dijo él: pues Dios me prometió que de mis lomos me iba a dar un hijo. Y la mujer le dice: mira, ahí está la sierva. Pues el otro ni tardo ni perezoso, ¿verdad? La vio: de aquí soy. Y se acostó con ella. Y ahí nació Ismael, y por eso tenemos el problema hasta el día de hoy con los musulmanes, ¿verdad? Todo eso. ¿Qué problema se armó por no esperar en Dios, por adelantarse al plan de Dios? Y más adelante Dios le vuelve a decir y le dice que Él le va a bendecir a través de la simiente que Él le va a dar. Y ya dice que Abraham era Sara de 90 años, pero Dios lo visita y le da ese hijo, Isaac. Por eso dice la palabra que en Isaac te será llamada gloria al Señor. En Isaac te será llamada descendencia, porque Isaac era el que Dios iba a levantar para continuar la descendencia. Y voy rápido. Isaac engendró ¿a quién? A Esaú y a Jacob. Mire cómo progresivamente Dios va revelando todo esto. Esaú nació primero, era el primogénito, ¿verdad que sí? Pero ahí venía prendido la pata, del pie, perdón. Ahí venía prendido del pie. Se dieron cuenta que había un segundo, allí estaba, ahí venía prendido, gemelos. Pero Esaú era el que tenía el derecho porque era el primogénito, porque él nació primero. Pero Dios escogió al tramposo. Jacob quiere decir tramposo, ladrón, mentiroso, engañador. Y usted dirá: pero ¿cómo es que Dios escoge eso? Sí, hermano, acuérdese cómo era. Tramposos, ladrones, mañosos, mujeriegos, borrachos, drogadictos. Pero mire hoy qué bonito, ¿verdad? Qué cara tan bonita tiene usted ahora, gloria al Señor. Ahora yo lo puedo ver a la cara. Antes tenía cara de pocos amigos. Cuando acaban de venir aquí al templo, pues no van ganas ni de verlos a la cara porque venían mal encarados. Pero mire, hoy nos podemos ver a la cara, porque Dios nos ha transformado. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces Dios escoge al tramposo, al engañador, para continuar ese plan glorioso. Y Dios le cambia el nombre. ¿Por qué se lo cambia? Por Israel. Israel, ahí el pasaje lo dice que le cambió el nombre porque peleó con Dios y los hombres y salió vencedor. Aunque hay otras etimologías, ¿verdad?, acerca de esto. Pero ahí el pasaje dice claramente: porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Su nombre fue Israel. Gloria al Señor. Y de ahí vienen
las 12 tribus de Israel, porque Jacob engendró a los 12 patriarcas. Y de ahí vienen las 12 tribus, y de esas 12 tribus está la tribu de Judá, que fue la tribu de donde vendría nuestro bendito Salvador. Y nos vamos a ir muchos años más adelante. Isaías, el profeta Isaías, él profetiza de que una mujer iba a dar a luz. En Isaías 7:14, usted lo puede leer. Isaías 7:14, le doy la cita para que usted lo lea después en su casa. Isaías 7:14, ahí Isaías dice: he aquí que una virgen, y eso era una locura, bueno, mencionar que una virgen, y si hoy en nuestros días dijéramos que una virgen va a tener un hijo, no estoy hablando de los que están ahí en la pared, ¿verdad? No aquí, ¿verdad? En otros lados. Ahorita la traen a una por ahí ya, por estos días ya la traen ahí para arriba y para abajo por los templos. Pero estoy hablando de una mujer virgen. Es imposible que tenga un. Isaías se atrevió a profetizar, decir: he aquí una virgen dará a luz un hijo. Y eso fue alrededor de unos 700 años antes de que sucediera. Y más adelante en el capítulo 9 también Isaías habla nuevamente. Usted lo puede leer ahí en Isaías 9:6. 9:6 usted puede leer otra profecía de Isaías. Isaías estaba profetizando acerca del Mesías. Y vemos a través de todo el Antiguo Testamento, hermano, la revelación progresiva de Dios. No voy a mencionar porque hay muchos personajes, cómo Dios fue revelando su promesa, pero no hay tiempo para hacerlo. Ahora bien, la Biblia dice en Gálatas 4:4, usted lo puede leer también, ahí en Gálatas 4:4 dice que cuando vino el tiempo del cumplimiento ¿de qué? Del cumplimiento de la profecía mesiánica. Había una profecía mesiánica de que vendría ese libertador que Dios prometió ahí en Génesis 3:15. Pero cuando vino el tiempo, cuando vino el cumplimiento, dice que Cristo vino, dice, nacido ¿de qué? Nacido de mujer. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, él nacido de mujer. Dios se humanó, lo que dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. ¿Cuál es la gloria de Dios? La expresión de Dios. Cristo es la expresión de Dios. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, dice el capítulo 1, verso 1, y aquel verbo, o sea, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Era en el principio con Dios. La palabra se hizo carne, Dios encarnó esa palabra, el hablar divino, el hablar de Dios, porque Cristo es el hablar de Dios. Ese hablar divino se hizo carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria. Cristo, hombre, el Cordero de Dios, el Cordero que estaba trabado en la zarza. Allá cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ahí estaba un cordero. Mire, aquí hay algo tremendo, hermano, algo precioso. Porque muchas veces, y yo lo entendía así, antes lo decía así, todos sabemos que Abraham, ¿verdad?, representa al Padre, representa a Dios. Isaac representa al Hijo. Y entonces, ¿y el cordero quién era? El cordero, porque hoy nosotros muchas veces, y yo lo decía, o sea, de que el cordero representaba a Cristo, el cordero, pero no, Cristo era el Hijo, era Isaac. Y el cordero es la humanidad de Cristo, porque iba un cordero, es la humanidad de Cristo, representa ese cordero, porque ahí estaba Abraham con el cuchillo, ahí estaba Isaac ya amarrado, y el cordero estaba trabado en la zarza. Se está agregando algo más, la humanidad
la humanidad de Cristo. Gloria al Señor. Y él, por eso es que Juan el Bautista dice aquí el Cordero, o sea, el Cordero era la ofrenda que se iba a presentar por el pecado. Y esa es la parte gloriosa, que Cristo murió como el Cordero, o sea, en la parte humana, porque Dios no podía morir nunca. Si a veces en las oraciones, a veces escucho oraciones y las decimos todas por la rapidez que se ora y decimos: Padre, gracias por morir en la cruz. El Padre nunca murió en la cruz. Nunca murió en la cruz. El que murió en la cruz es la ofrenda, el Cordero fue el que murió en la cruz. El Padre nunca murió, porque entonces imagínense, se hubiera quedado sin Dios. El trono se hubiera quedado sin Dios y Dios hubiera muerto. Pero murió el ser humano, porque era Dios y era hombre. Gloria al Señor. Ya voy corriendo, hermano. Aleluya, porque esto está precioso, pero hay tantas cosas lindas. Entonces Jesucristo, hermano, es el Redentor. Cristo es el libertador que Dios prometió allá en Génesis 3:15. Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Y ahora, hermano, voy volando. Ahora el siguiente punto, el punto número 4 es: ¿qué tenemos que ver hoy? Porque Cristo murió. Gloria a Dios, porque murió. Primeramente fue encarnado, y tenemos que creer en la encarnación de Cristo. Y después tenemos la crucifixión de Cristo. Pero también tenemos la resurrección de Cristo. Y tenemos la ascensión de Cristo. O sea que Cristo nació, Cristo murió, resucitó y ascendió, se fue, ya no está con nosotros. Pero Él prometió enviar otro consolador. Él prometió, Él dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces Cristo ya no está. El propósito de Cristo era de venir y predicar el reino de Dios, de venir y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero Cristo ya no está. Ahora es la iglesia la que está aquí en la tierra. Nosotros somos el agente. Nosotros somos el agente de Dios. Nosotros somos el agente del reino que está aquí todavía en la tierra. Nosotros somos el agente. Nosotros somos los responsables de seguir proclamando que Jesús es el Mesías hoy en día. Hoy nos corresponde a nosotros como iglesia seguir proclamando: es el Mesías prometido. Y Dios nos ha dado poder. El pastor ha estado hablando estos últimos mensajes, ha estado hablando de dónde tenemos la autoridad nosotros, de dónde tomamos la autoridad nosotros en la iglesia para ser autónomos. No la tomamos del Papa, no la tomamos ni de ningún pastor, ni de ningún líder. Esa autoridad viene de Dios. Jesucristo dijo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Ahí Mateo 28 del 18 al 20. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Nosotros somos el agente del reino que tenemos que seguir proclamando que Cristo es el guerrero de Dios. En el Antiguo Testamento Dios se declaró como el gran guerrero. Era Jehová, el guerrero, el Jehová de los ejércitos, que peleó no solamente con el enemigo, sino que peleó aún contra su propio pueblo. Porque Dios mató a mucha gente de su pueblo. Dios era un poderoso guerrero en contra de su propio pueblo. Por eso alguien equivocadamente, por no entender las escrituras, alguien está predicando que Dios es Satanás y es Dios, porque Él ejecutó el bien y el mal. Y es cierto, en eso tienen razón. El Dios ejecutó el bien y el mal en el Antiguo Testamento. Dios atacó a su propio pueblo. Fue un guerrero poderoso aún en contra de su propio pueblo. Pero fue ese guerrero en contra de Satanás. Y Cristo es el guerrero de Jehová. Y nosotros somos el agente, hermano. A nosotros Dios nos ha dado poder para ir a predicar, para ir a ser discípulos, para ir y llevar este mensaje glorioso. Porque solamente Jesucristo es el único que puede libertar a la gente del pecado, puede libertarlo de la maldad, puede libertarlo de las cadenas del enemigo. No hay otro, hermano.
Y por eso Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Pero más adelante dice: vosotros sois la luz del mundo. O sea, la luz de Cristo es la expresión de Dios. En Cristo es la luz. Cristo está expresando a Dios con esa luz. Nosotros tenemos que mostrar esa luz también, que la luz de Dios se vea en nosotros. Dios nos ha dado el poder para llevar este evangelio. Dios nos ha dado la autoridad. No estamos solos, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo de parte de nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dijo el Señor. Nosotros somos los testigos del Señor. Nosotros somos la voz de Dios. Hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces, así comienza el libro de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, porque el Antiguo Testamento es lleno de fotografías, de figuras. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, o sea, por medio de los profetas, el Antiguo Testamento, hoy nos ha hablado, dice, por medio del Hijo. Y hoy ese Hijo está dentro de nosotros. Ahora nosotros somos el hablar divino. El hablar divino. Dios necesita tu boca, necesita la mía para continuar hablando. Dios va a continuar hablando su palabra, declarando su palabra, y hoy nosotros somos los responsables, y el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. No hay por qué temer, no hay por qué temer abrir nuestros labios y decirle a la gente, hermanos, con toda seguridad, que Cristo es el único que puede salvar. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y no estamos hablando de una religión, estamos hablando del Hijo de Dios encarnado. Termino, concluyo con lo siguiente. La crucifixión y la resurrección de Jesucristo, Satanás y todas sus fuerzas malignas han sido derrotadas. Y la iglesia no debe de temer al enemigo, porque Jesucristo, el poderoso guerrero de Jehová, está con nosotros y en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Jesucristo es el Christus Victum, que sufrió por nosotros, pero también es el Christus Victor, el Cristo victorioso. Pero también es el Christus Vicar, cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo. Démosle gloria y honra al que vive por siempre. Dios les bendiga.